Marianne Vaatstra tenía tan solo 16 años. Vivía en un pequeño pueblo de Países Bajos al norte, en la provincia de Frisia, en una zona rural compuesta por varios pueblitos pequeños. Uno de ellos es Frank Lister, en donde en la mañana del 1 de mayo de 1999 se encontró el cuerpo sin vida de esta joven, de Marianne Vaatstra. Ella había sido abusada y tenía un corte profundo y largo en el cuello, que se determinó fue la causa de muerte. Según el relato de sus padres, Marianne había salido en la noche anterior, que fue un viernes, y se habría ido a una discoteca del pueblo de Colum, que era la localidad más poblada y con más cosas para hacer. Sí, ella tenía 16 años, era menor de edad, pero este caso no lo podemos ver con ojos actuales ni tampoco con ojos latinoamericanos. Esto sería una irresponsabilidad de los padres si hubiera pasado en Latinoamérica, dejar a una hija o un hijo que fueran a una discoteca en un pueblo más alejado y luego esto de volver en bicicleta. No suena como una buena idea si miramos, como mencioné, con ojos latinos. Estamos hablando de finales de los años 90 en Europa, en un país donde no ocurrían crímenes graves y menos en esas zonas rurales, y que era normal que chicos anduvieran en bicicleta incluso en horarios de la madrugada. Además, en Holanda del Norte, así como también al sur, para esa época existían locales llamados jackdisco, que se traduce al español como discotecas juveniles. Era más que normal que adolescentes de entre 15 y 17 años fueran a estos lugares y que luego volvieran en bicicleta, aunque tuvieran que andar varios kilómetros para llegar a sus casas. El camino de Marianne inició en Colum, donde estaba la discoteca. Luego cruzó Frank Lister, camino a The Wester Inn, donde quedaba la casa de sus padres. Y en ese tramo, entre esos dos últimos pueblos, Marianne había sido atacada por alguien. Estamos hablando de un recorrido de un poco más de 10 kilómetros en bicicleta, unos 34 minutos. Y el ataque habría ocurrido cuando todavía faltaban 3 a 4 kilómetros para llegar a su casa. El descubrimiento del cuerpo se hizo una vez que salió el sol y un vecino lo encontró en un descampado de esa zona rural. Este caso fue complejo para la policía porque ellos no estaban acostumbrados a un asesinato en esa zona. Por ende, esta noticia fue una de las más comentadas de la época en Países Bajos. La comunidad estaba en shock y todos querían saber quién había matado a Marianne. Una chica que iba al colegio, que tenía amigos, que aparentemente se estaba viendo con un chico, que tenía sueños de formarse en la universidad en una ciudad más grande. Una chica común y corriente de Europa del Norte, que tenía un estilo muy marcado. Usaba jeans con camisetas simples. En esa época, Nike era la marca más usada entre los jóvenes. Se escuchaba música dance, también un estilo llamado gabber, que era más hardcore. Es más, el estilo de Marianne era muy parecido a este último. Bien deportivo, con el cabello desordenado, a veces inclusive usando trenzas en todo el pelo y con bastante maquillaje. No había redes sociales ni teléfonos celulares. El Messenger era la manera de comunicación de los jóvenes, que se usaba solo cuando podían conectarse en sus casas, y MTV era el tema de conversación de todos los más jóvenes cuando llegaban al colegio bien temprano. Se pueden con esto imaginar más o menos cómo era el estilo de vida de Marianne y de su entorno, de sus amigos y también de los jóvenes en esa época, siendo las bicicletas el sinónimo de libertad de estos jóvenes, porque la mayoría se movía de esa manera sin miedo a que les pasara algo. Los chicos iban en bici a visitar a sus amigos en pueblos cercanos, también a familiares, a centros comerciales, a discotecas, a toda hora. Era como se movían en esa época. Yo me imagino que no habrá cambiado mucho en las zonas rurales del norte de Europa, pero por lo menos en esa época era como se movían los adolescentes, en bicicletas, a veces solos. A los 7 días de haberse encontrado el cuerpo, se realizó el funeral y una procesión silenciosa en la cual participaron miles de personas en honor a Marianne. Y ustedes conocen la frase pueblo chico, infierno grande. Algo estaba pasando en esos pueblos donde ocurrió el crimen, que llevó a prestar atención a más de una persona.
Los vecinos estaban hablando y estaban furiosos porque querían descubrir quién mató a Marianne. Muchos rumores empezaron a esparcirse, varios de los cuales fueron investigados por la policía. Podría haber sido Marianne, víctima de un adolescente que ella conocía. Varios menores estaban en la mira. Marianne era una chica que tenía muchos amigos. También tenía pretendientes. Cualquier comportamiento extraño estaba siendo observado por los vecinos. Algunos que conocían a Marianne mencionaron varios nombres. Hubo un chico que había vuelto a su casa después de la discoteca y habría tomado el mismo camino que Marianne. Aunque no se mencionó que se habían ido juntos, varias personas aseguraron que habían salido casi al mismo tiempo. Así como este chico, hubo varios. Algunos mencionaron a pretendientes. También llegaron a hablar de celos y dramas que podrían tener adolescentes en esa época. La lista se estaba haciendo cada vez más larga y los vecinos seguían hablando, apuntando a quien pudieran para tratar de resolver este crimen. El caso de Marianne Baadstra tenía algo a su favor. Se había encontrado cabello de un hombre en el cuerpo de Marianne. Y afortunadamente, aunque el ADN no estaba tan avanzado como en la actualidad, ya era posible compararlo para encontrar o descartar a sospechosos. Cada persona que estaba siendo mencionada había pasado por el test de ADN. Cada uno de los adolescentes, incluso varios adultos, habían sido descartados. Inicialmente hubo 12 mayores sospechosos. Luego la lista aumentó. Para diciembre de 1999, 7 meses después del asesinato, al menos 180 hombres fueron interrogados y su ADN fue analizado, sin encontrarse una sola coincidencia. Entonces surgió el mayor rumor en el caso, algo que convenció al pueblo de que habían encontrado al culpable. Un día después del asesinato de Marianne, un hombre había dejado la zona repentinamente. Este hombre, de nacionalidad iraquí, era un refugiado que estaba quedándose en un centro de hospedaje para refugiados que tenía en ese momento más de 400 personas como huéspedes. Este rumor empezó desde adentro. Personas dentro de este centro vieron que el hombre había desaparecido de la nada, sin despedirse y llevando todas sus cosas. Como había ocurrido un día después del asesinato, muchos pensaron que tenía que ver con lo que había pasado con Marianne. Algunos mencionaron que este hombre tenía comportamientos erráticos, que solía ver a las mujeres del centro con una mirada que daba miedo, que parecía que en cualquier momento las podría atacar. Es importante mencionar que este centro de refugiados quedaba en la zona, en ese tramo cercano a Colum, y mucha gente veía a estos refugiados en el pueblo. Eran personas que estaban pidiendo asilo político para tener una mejor vida en Países Bajos. Muchos de ellos estaban trabajando dentro de los pueblos y hacían sus vidas normales con los ciudadanos de la zona, yendo al supermercado, algunos asistiendo a clases en colegios y viviendo normalmente sin generar conflictos aparentes con la comunidad. Varias situaciones ocurrieron luego de estos rumores. Lo primero que la policía se enteró fue que un grupo de adolescentes, no se sabe si eran amigos de Marianne, pero que estaban enojados con todo lo que había ocurrido, fueron hasta el centro de refugiados e intentaron ingresar para vandalizar el lugar. Estos chicos fueron detenidos antes de que realizaran algo grave, pero aseguraron a la policía que estaban haciendo eso para vengarse de lo que le habían hecho a Marianne. Hubo también otra mujer que había organizado un grupo de vecinos y fueron a manifestarse fuera del centro de refugiados. Este mismo grupo empezó a manifestarse en locales del gobierno cuando se enteraron de que había planes de abrir otro centro de refugiados en la zona. Tan grave fue esta situación que en los medios se hablaba de racismo, xenofobia y discriminación. La gente empezó a odiar a las nacionalidades de los refugiados que estaban buscando encontrar una mejor vida en ese país. Y estamos hablando de personas de Irak, Irán, Afganistán, Somalia, Eritrea y la ex Yugoslavia. Hubo muchos reportes de agresiones verbales y físicas en contra de estas personas y hasta ese momento el único sospechoso de nacionalidad iraquí todavía no estaba siendo encontrado. Las autoridades holandesas solicitaron que se habilitara una alerta y búsqueda internacional con Interpol. Al mismo tiempo, un nuevo rumor estaba surgiendo, de nuevo sobre el centro de refugiados. Un hombre de Afganistán estaba en la mira.
Nuevamente alguien que al parecer tenía comportamientos extraños, pero a diferencia del iraquí, este hombre seguía en la zona. Las autoridades lo detuvieron, le hicieron el test de ADN, pero terminó siendo descartado porque no hubo coincidencia. Poco después se anunció que el hombre de nacionalidad iraquí había sido encontrado en Estambul, en Turquía. Lo que se sabe de este hombre es que había sido detenido y se le hizo la prueba del ADN. Lo que no sabemos es si lo llevaron de vuelta a Países Bajos o todo este proceso se había hecho en Turquía. Yo me imagino que habrán hecho en Turquía porque trasladar a una persona sin saber exactamente si era culpable. De todas maneras, el hombre más buscado por el caso de Marian Baatstra no era culpable. Su ADN no había sido encontrado en la escena del crimen y así muchos empezaron a tener más cuidado con las acusaciones. Algunos incluso indicaron que todo se estaba volviendo muy político, como que el atacar a refugiados era un plan conservador para conseguir votos. En 1998 el gobierno era mayoritariamente socialdemócrata, entonces con una historia como la de Marian Baatstra era ideal para enfocar el odio a los refugiados y conseguir votos para el 2002. Y estaba funcionando. Hubo un porcentaje muy alto que estaba en contra de la apertura de nuevos centros de refugiados, además de un mayor control en el historial y antecedentes de los solicitantes. Se llegaron a abrir más centros, pero todo sin mucha promoción para evitar atentados o también agresiones. El caso de Marian Baatstra quedó congelado. Lo único que las autoridades declararon después de todos los sospechosos que se mencionaron fue que el pelo encontrado en la escena del crimen pertenecía a un hombre blanco que posiblemente era de una persona de ese pueblo o de un pueblo cercano. Es más, se animaron a asegurar que no podía estar a más de 15 kilómetros de donde había ocurrido el crimen. Y esto llamaba mucho la atención. ¿Por qué esta información no se lanzó antes? ¿Por qué estaban deteniendo a refugiados aparte de a hombres blancos de la zona? Esto era lo que llevaba a creer que las autoridades estaban más preocupadas por generar una influencia política que realmente encontrar al culpable. Si desde el primer momento se mencionaba que el sospechoso tenía que ser blanco, se podrían haber ahorrado decenas de acusaciones que lo único que hicieron fue perjudicar a la investigación y también perjudicar a estas personas. Se calcula que más de 900 hombres en todos los años desde que ocurrió el crimen fueron interrogados y analizados, pero también todos fueron descartados al hacer el test de ADN. Lo bueno es que este caso hoy por hoy está resuelto y ahora vamos a hablar de cómo ocurrió esto. Habían pasado más de 13 años desde el crimen de Marian Baatstra, que fue cuando en el año 2012 las autoridades decidieron reabrir el caso. Esta decisión se tomó porque para ese año Países Bajos había aprobado el análisis de ADN por parentesco, ¿sí? Para los casos criminales. Esto quería decir que con voluntarios de la zona podían rastrear el ADN principal encontrado en la escena del crimen. O sea, si venía una persona, se le hacía el ADN y era pariente del ADN principal, ellos podían llegar hasta el sospechoso, ¿sí? De esa manera funcionaba. Se hizo un anuncio en los medios de comunicación y entre 6.500 y 8.000 personas se acercaron a entregar su ADN de manera voluntaria. El pueblo seguía hablando de Marian. Su familia siempre intentó mantener el caso vivo, especialmente el padre. Y con este nuevo avance, estaban seguros de que iban a poder saber quién fue el asesino de Marian. Esto obviamente tomó meses. Miles de hombres que entraban y salían de los laboratorios donde se registraban las muestras, hasta que las autoridades recibieron una coincidencia. Lo que llamó la atención fue que la coincidencia era del 99%, o sea, se trataba del mismo asesino quien voluntariamente entregó su ADN. Este hombre tenía 45 años y se llamaba Jasper Steringa.
En la época del crimen tenía 32 años y vivía a 2,5 kilómetros de la escena del crimen. Y él declaró que esa madrugada había tenido una pelea con su padre, entonces salió a caminar, angustiado, que fue cuando vio a Marianne en su bicicleta. Sus declaraciones de lo que hizo fueron muy fuertes. Él dijo lo siguiente: la vi y pensé que era mía, me pertenecía. Nunca antes había tenido ese pensamiento. Fue como que mi mente dejó de ser coherente. Otra cosa que Jasper mencionó fue que luego de abusar de Marianne, empezó a entrar en pánico porque sabía que iba a ir preso si la dejaba con vida por lo que acababa de hacer, que fue cuando la estranguló con su brasier y luego con un cuchillo de bolsillo le dio 3 cortes en total en el cuello y tiró el cuerpo en el descampado de la zona rural. Algo que no había quedado claro fue por qué decidió entregar su ADN en vez de confesar directamente. Su arresto fue a finales de 2012, o sea, había pasado mucho tiempo y en todos esos años él pudo haber confesado, pero esperó a que las autoridades realizaran un nuevo análisis de ADN para presentarse voluntariamente. Luego Jasper mencionó la razón. Él dijo que por años tuvo miedo de confesar, que lo quería hacer, pero nunca se animó, y que cuando las autoridades realizaron el anuncio de los nuevos testeos, él dijo que lo iban a encontrar de todas maneras con parientes de la zona, que fue cuando decidió presentarse voluntariamente. Incluso cuando entregó su ADN, la policía tardó 6 meses en tener su resultado, que fueron los últimos meses donde Jasper estaba esperando todos los días a ser arrestado. Jasper Stringa fue condenado a 18 años de prisión por el abuso y asesinato de Marianne Baadstra, pero este caso no terminaría ahí, porque unos meses antes de su condena oficial, un hombre llamado Misha Kat, quien era un periodista cubriendo el caso de Marianne, estaba asegurando que Jasper no era el asesino. Según su declaración, Jasper era un hombre manipulable con poco coeficiente intelectual y que estaba siendo tirado a los leones, por decirlo de alguna manera, por su abogado, quien según Misha era el verdadero asesino. Este argumento aparentemente surgió por todo este tema de la confesión tardía y además porque cuando Jasper fue arrestado, el abogado no le dijo que se quedara callado, sino que alentó a que confesara el hecho. Las actitudes de este abogado también eran sospechosas y al parecer, en vez de ayudar a su cliente, lo perjudicaba mucho más. La verdad es que esto terminó declarándose como una teoría conspirativa y Misha Kat, el periodista, fue arrestado en diciembre de 2013 por haber mentido en su declaración. Así oficialmente se determinó que Jasper fue el único responsable y el cual sigue en prisión cumpliendo sus últimos años de condena en Países Bajos. Algo que quiero mencionar es que hay muchos detalles diferentes en este caso. Sí, en algunos medios dicen algo y en otros mencionan algo totalmente diferente. Por ejemplo, en un medio de la época hablan de que el ADN venía del cabello encontrado, pero en otro mencionan que era de un encendedor que estaba cerca del cuerpo y que tenía ADN del asesino. También otros medios no mencionan a los menores sospechosos o hablan de más personas sospechosas que podrían haber salido del centro de refugiados. Solo quería aclarar esto porque es un caso muy antiguo. También lo investigamos en otro idioma, o sea, tuvimos que traducir y es normal que las versiones vayan cambiando con los años. Lo bueno es que al final se hizo justicia y la familia Baadstra, a pesar de los años, pudo ver al culpable tras las rejas.